Ya que estamos en la estereomanía, claro que sí, y vamos a continuar en nuestro programa. Y yo antes de dar paso a nuestro protagonista en el programa de hoy, quiero leer una frase. Atentos, dice así: a medida que cumplimos años, la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, te va aplastando la conciencia y dejando inerte una parte del corazón. Es en ese momento en que nos damos cuenta de que la vida es un tango, una quimera. Vamos, que todo es mentira. Esto que acabo de leer no lo digo yo, lo dice nuestro invitado, Ismael Álvarez de Toledo. Muy buenas, don Ismael. Muy buenas, caballero, ¿cómo andamos? Pues bien, aquí bien acompañado. Y bueno, no vamos a negarlo, un poquito nervioso porque vamos a ver si estamos a la altura de alguien como tú. Hombre, por supuesto que estarás a la altura y me sobrepasarás, vamos, sin ningún lugar a dudas, porque, bueno, soy un neófito todavía en el mundo del periodismo y de la escritura. Bueno, tanto como neófito no lo sé, porque has escrito muchos artículos sobre política, algo así como más de 500, algo así, o 600 puedo haber leído yo por ahí. Pues sí, o más de 700. La verdad es que llevo escribiendo desde el año 85. Ajá. Algunos los tengo reflejados en mi página web, sí, pero otros muchos pues se han perdido por el camino porque, claro, en aquella época no había los medios tecnológicos que tenemos ahora y se escribía a máquina y algunas veces a mano y no todos llegaban a ser publicados en medios importantes. Bueno, pero no importa porque siempre está ahí ese recuerdo que nos hace posible volver a esos momentos y a esas escrituras. Pero hoy, Ismael, hemos venido a hablar de un libro que cuando menos ya el título llama la atención. Diario de una terrorista, ¿no? Diario de una terrorista, efectivamente. Como dices, el título es impactante y la portada, claro, no, en la radio no se puede ver, pero la portada ya voy dando a entender con las imágenes que contiene, que es muy impactante porque recoge pues la ecurriña, que es la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca, como todos sabemos, y sobre la ecurriña el anagrama de ETA. Mucha gente me pregunta, ¿por qué es esto así? Pues lo que trato de dejar claro en la portada de este libro es la influencia que ha tenido la banda etarra, la banda ETA, sobre la sociedad vasca. Por eso es esta forma de ponerla sobre la identidad de los vascos, que es la ecurriña. La verdad es que yo tengo la portada justo aquí en pantalla, a toda pantalla, y impactante ya es porque está justo encima, pone basado en hechos reales. Y esto es lo que a mí ya me gustaría que me contaras, porque creo que has tenido contacto con, pues eso, con una terrorista, ¿no? Pues la novela, yo hablo del libro porque aunque él puede entrar dentro del género de la novela, al estar basado en hechos reales, considero que tiene más de aspecto de noticia que de aspecto literario, con lo cual podemos hablar de un libro que contiene probablemente una parte novelada, porque los personajes de alguna manera llega un momento que yo los muevo a mi antojo, pero sobre personajes reales, sobre personajes que han existido y sobre historias que han existido, sobre situaciones geográficas y momentos reales. Entonces, la historia que yo transmito en este libro es la de una integrante de la banda terrorista ETA, a quien yo conocí hace muchísimos años por cuestiones que, pues azares de la vida, y que yo he reflejado en la historia criminal de esta banda armada desde el año 78 hasta el año 94-95, en que se me ocurre que toda la información que yo contengo, que yo poseo, debería escribirla, debería plasmarla de alguna forma. Y no se me ocurrió mejor manera que hacerlo pues sobre este libro y guardarlo
porque no se daba la situación política en España para poder sacar este tipo de lectura, y he considerado, pues el año pasado, porque se ha publicado en el 2013, que podría salir a la luz con nombre y apellidos, y bueno, pues que ya probablemente la situación no tuviese tanto riesgo, aunque toquemos madera. Ahí está, exactamente. Vamos a tocar madera y vamos a pensar en positivo, ¿no? Porque además tú en la sinopsis del libro dices que esto es sin barniz y con esa radicalidad de unos tiempos que cuando menos eran difíciles, ¿no? Sí, eran muy difíciles. Yo, para escribir, me parto de la base siempre, es el segundo libro que escribo, de que creo que debo tener la suficiente información para que nadie te llame al orden, para que nadie te tire de las orejas. Es como el que escribe un libro de medicina sin tener ni idea. Pues cualquier médico, cualquier profesional de la medicina le puede llamar y decir, bueno, qué barbaridad está usted contando, ¿no? Entonces, yo lo que escribo, lo que he publicado, es algo sobre lo que conozco muy bien, y cualquier persona que conozca tanto el País Vasco como los entramados de la sociedad juvenil, sobre todo radical, pues va a coincidir conmigo en la sinopsis que hago de esta obra, y sobre todo en lo cercano, lo real, porque desvelo una serie de detalles en cuanto a calles, personajes, ciudades, que son pues actuales, y que todo el mundo identifica con esos personajes que yo muevo por la geografía del País Vasco. Con lo cual, a mí me entristece mucho haber escuchado una frase de que hubo momentos en los que esto no se pudiera haber publicado, ahora sí, con lo cual hemos vivido unos tiempos en los que nos hemos tenido que estar mudos. Pues sí, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando se habla de una vorágine política que confluye en la muerte, en los atentados, en el terrorismo, en el terror, en el fascismo, tenemos que tener en cuenta que lo mismo da que sea de una parte de la derecha o de una parte de la izquierda, sin provocar extremos. Pero confluyen muchísimas cosas en la actividad de etarra que podemos considerar en el nazismo. Sí. Exactamente igual, o sea, el mismo tipo de apología, el mismo tipo de ideología y el mismo tipo de compromiso social que podemos encontrar en los prolegómenos del Tercer Reich, los encontramos en la sociedad vasca, y es duro decirlo y ellos no lo van a reconocer, pero bueno, a una parte no lo reconocerá, a otra sí lo reconocerá, que en los años 78, 80 se daban las mismas circunstancias que se podían dar en Berlín en el 43. Madre mía, y además estábamos justamente en algo que hemos vivido muy recientemente, que era esa historia de la transición donde Adolfo Suárez tampoco lo pasó bien, donde le dieron estopa con el terrorismo, pero vamos, toda la que pudieron y más, ¿no? Evidentemente, las personas más jóvenes, pues probablemente, claro, esto ya les llega un poco como libros de historia, pero los que... Qué buena falta hace a todo esto, hay que decirlo, ¿eh? Sí, un buen libro de historia. Por supuesto, porque aunque sean libros como el mío, que contienen cosas que a lo mejor muchas personas mayores me han dicho, hombre, ¿y por qué escribes de esto? Pues porque no quiero que se olvide, por eso escribo. Creo que es el único libro que está escrito desde dentro. Cuando digo desde dentro, me refiero a que hasta ahora pues se ha escrito y se ha puesto en escena a través de películas o series de televisión, pues lo que opinamos nosotros sobre ese mundo. Nos hemos permitido la licencia de opinar sobre la actividad terrorista de ETA, sobre la actividad terrorista de cualquier organización o de cualquier comando a través de películas, o incluso un poco hacer reflexiones o pequeños reportajes sobre el nacionalismo vasco. Pero nunca se ha hecho algo tan duro, no porque lo haya hecho yo, sino que es real, desde dentro. Una denuncia como la que hace mi personaje, tan cruda y tan veraz, sobre lo que supone la captación de jóvenes por parte de ETA, pues para fines criminales, como es la historia del personaje, ¿no?
Ismael, ¿podríamos dar a los oyentes que están escuchando en este momento este programa de la Estereomanía una pincelada así muy suave de algo que van a encontrar en el libro? Pues lo que van a encontrar en el libro, como hablamos de un hecho real, es la historia de un activista del Comando Madrid y del Comando Donosti. Coño. Una persona que es castada por amor. ¿Por amor? Sí, por amor. Parece mentira que en un libro donde vamos a contar tantas cosas de muertes y de acciones violentas, nos aparezca el amor como el hilo conductor de toda la trama, porque no es ajeno a muchas personas que conocen este tema que la mayoría de los jóvenes que se han metido en el mundo etarra ha sido por idealismos o por amor, como es el caso de la protagonista, hacia un novio en aquel momento que quería prosperar dentro de la Cale Borroca, porque aquí son los distintos escalones que hay para llegar a ETA, ¿no? Sí. No es que uno entra ya y ya es el jefe, ¿no? Ya está integrado, no. Hay diversos escalones y bueno, pues es lo típico que puede suceder en cualquier sociedad. Si nos atenemos a un hecho sociológico, pues vamos a ver que en aquellos años, en el resto de España, pues había tribus punkis, había otros cabezas rapadas o cualquier tribu urbana que bueno, pues en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en las grandes ciudades, pues era muy habitual ver este tipo de parafernalia en nuestros jóvenes, independientemente de que se identificasen o no con la forma pues de ser gótico o de ser heavy o punky o lo que fuese, ¿no? Ese tipo de modelo social en el País Vasco no se daba. En el País Vasco no hay ese tipo de tribus urbanas que había en el resto del Estado. Con lo cual, toda la juventud que tiene un hecho de protesta, que tiene una forma de radicalizar su conducta, porque está en contra de lo que sea, ¿no? Sí. Lo hace a través de la Cale Borroca, porque es lo que más llama la atención. Uno no se apunta a una cosa de segunda, se apunta a una cosa que de vaya a tener repercusión en los medios. Claro, de primera y de lo que sabes que además vas a tener una muy buena compañía. Exactamente, claro. Entonces, pues así es como surge la entrada del personaje en este mundo y después, pues por amor, se va desarrollando toda su actividad. No estamos hablando de Santa Teresa de Jesús. No, es que precisamente lo que estaba pensando ahora mismo, y es que lo que te iba a decir, es que me estás contando que era del Comando Madrid y del Comando Donostia. Para hacer una rima fácil, hostia que estos fueron de los gordos. Sí. Que no fueron precisamente, pues eso, como tú has dicho, la madre Santa Teresa de Calcuta. O sea, de esos no tenían nada. No. Que esos dieron golpes, pero finos y fuertes. Sí, es cierto. Y bueno, pues en los medios de comunicación y en las hemerotecas, pues queda guardado mucha de esta actividad. Y aunque no, por cuestiones lógicas, no llevo una hilaridad en cuanto a toda la actividad, al hablar de hechos reales, no es que esté resumiendo de una forma cronológica toda la actividad criminal de la protagonista, sino que son sucesivas formas de terror las que ha habido que se le pueden ir aparejando. No todas las ha hecho ella, o podría haber hecho ella, ¿no? Sino que son formas que se van aparejando que sirven para darle contenido al libro. Ismael, a mí se me está ocurriendo, de la que estamos hablando, porque ya veo que tú conoces muy bien este tema, bueno, ya mera constancia, ¿no? ¿Tú crees que de alguna forma también esta situación de Cale Borroca que bueno, precedió a los años, a la entrada de la democracia en este país, hubo instigamiento de alguna forma o interés, más bien yo diría interés, en que existiera? Pues por supuesto, todo se mueve en el mundo bajo un interés. Hay que tener en cuenta que además se ha escrito muchas veces, se ha dicho vulgarmente, bueno, pues la Cale Borroca mueve el árbol y los nacionalistas pues recogen lo que cae de él. Uh-huh. Entonces,
siempre existe un móvil para llegar a un fin. Probablemente, pues, de la inoperancia de muchos, pues se hayan beneficiado otros. Sí, es un poco como... Claro, es lo que estamos viendo hoy, pues cuando yo tengo contacto últimamente con gente del País Vasco y me dicen, bueno, pues ahora está llegando esta gente mala, no, sí. no le vamos a quitar a ninguno la medalla de, por decirlo, no se podría decir de otra forma. Desde luego, la medalla la tienen colgada y no se la van a poder quitar nunca, ¿no? Sí, o sea, eso se la han ganado a pulso, además. Claro, pero esta gente que en un momento daba por sentado que cuando acabase el tema ellos iban a estar como triunfadores en todo y que iban a tener un reconocimiento por la sociedad, ahora se han dado cuenta que los tiempos cambian y que tú llegas a un sitio donde nadie quiere ponerse a tu lado, porque si te pones con unos, malo, y si te pones con otros, peor. Entonces se dan cuenta del desencanto y del desengaño, claro. Quizás les habían prometido mucho y al final nada de nada. Pues cierto, claro. Tenemos que tener en cuenta que hablamos de políticos. Claro, hablamos de políticos, hablamos de mentirosos. Y en este país, este país de la marinera, vamos. Claro. Lo tenemos de todas las clases. Da igual del partido que sean, del color que sean y de la forma que se quieran cobijar. No es una palabra que me haya inventado yo ahora, ya lo decía Unamuno. Si te juntas con un político te va a engañar porque su oficio es mentir. Aquí tenemos que tener en cuenta que tanto durante la transición como después, los primeros años de la democracia, pues se ha utilizado mucho el terror, se ha utilizado muchas formas de presión para conseguir pues mayor estatuto, mayor bienestar, mayores cosas, y que ha habido mucha gente que ha pagado el pato. Sí. Lo malo es que pues unos han pagado más pato que otros. El chantaje del terror, ¿no? En definitiva. Efectivamente. Que por cierto, no es por nada, pero ahora parece de ser que volvemos un poco en el mundo, no hablo solo en España, sino en general en el mundo, un poco a ese chantaje del terror para tener un poco allá la gente cogida por los cojoncillos. Pues es cierto, es triste que cada vez que se quiere conseguir una cosa y no se puede hacer por las vías pacíficas o por las cosas normales, porque hay que tener en cuenta que vivimos en un estado o en un planeta donde el 85% de los países son demócratas, pero que la democracia es una utopía, porque en realidad no existe democracia nada más que en los textos, que se habla de democracia. El resto tiene muy poco que ver con democracias, ¿no? Con lo cual se emplea la violencia para justificar lo injustificable. Pues sí. A mí se me ocurre, se me estaba pasando por la cabeza, ahora se habla mucho del arrepentimiento, ¿no? De todas estas personas que se arrepienten y que hablan con familiares, en fin, y ahí lógicamente nuevamente hay una especie de lucha de titanes, porque unos dicen que sí, otros dicen que no, unos que sí hablan pero que no perdonan, otros que bueno, en fin, ahí cada uno tiene su postura, ¿no? Tú que has estado en contacto con estas personas, ¿crees que realmente hay gente que después de todo lo que ha hecho puede arrepentirse? Pues sí. Hay dos tipos de arrepentimiento, el que se puede decir y el que no se puede decir. Cuando hablamos de víctimas, entre comillas, no vamos a hablar ya de las víctimas de muertos, sino de víctimas en cuanto a modelo social, en cuanto a forma de moverte en la sociedad. Hay víctimas de todo tipo. Y estos individuos, porque en algunos momentos dejan de ser personas para ser individuos, pues se consideran víctimas, y muchos de ellos se han dado cuenta con los años de que evidentemente han sido una víctima más, porque se han metido en un laberinto del que no podían salir y que no podían incluso expresar su arrepentimiento, porque ya hemos visto lo que ha pasado a lo largo de la historia, como pasó con Joyes o como ha pasado con otros muchos,
que aquí no cabe arrepentimiento. Sabes por la puerta que entras, pero por la puerta de salida ya sabes cuál es. O sea, una especie de estilo mafia. Exactamente, estamos hablando de la mafia. Sí. Estamos hablando de la mafia. Entonces, ha habido mucha gente valiente que se ha arrepentido. Hay una carta preciosa, que yo no tengo en este momento, pero que sí recomendaría a los oyentes, y es de José Luis Álvarez Santa Cristina, de Chelis, que, bueno, pues este señor, pues tampoco es que fuese... era catedrático en la Sorbona, o sea que no es que fuese por una persona que escribiese de cualquier forma, ¿no? Sino que tenía capacidad intelectual para escribir bien. Y tiene una carta escrita sobre el perdón que a mí me impactó mucho, porque independientemente de que era una visión muy particular de lo que él quería decir, servía para englobar en ella a todos los activistas o a todos los miembros de la organización terrorista ETA que lo han sentido en alguna ocasión. Era recoger un poco el testigo de tantas expresiones que le habían llegado a él y dar la sensación de que pedir perdón venía bien a todas las partes, sobre todo al que tenía sobre su conciencia pues la carga de haber cometido un atentado. Y también hablaba del perdón reparador, porque muchas veces los familiares de las víctimas, y hay que tener en cuenta que por diversos motivos que no vienen al caso, pertenezco más al mundo de las víctimas del terrorismo que al de escritor o al de tener ciertas nociones sobre el problema vasco, ¿no? Al hablar pues con los familiares de víctimas del terrorismo, muchos de ellos también expresan la voluntad de que necesitan el perdón como algo reparador. Uh-huh. No como un sentimiento de decir, bueno, me han pedido perdón, aquí queda. No, sino como esa necesidad de que venga alguien y te diga, mira, yo esto lo hice en ese momento porque estaba en esta situación, pero no tiene perdón de Dios la canallada que he hecho, la vida que te he jodido, y que yo sé que tú necesitas que yo te lo diga. No solamente un perdón por teléfono o un perdón en un abrazo protocolario de estos que salen en imágenes o en cualquier encuentro, sino un perdón reparador, pero de verdad. Sí, porque me imagino que las víctimas, los familiares de las víctimas necesitan a veces escuchar a nivel psicológico, aunque luego el verdadero perdón no tenga por qué venir, ¿no? Pero sí escucharlo a nivel psicológico para poder descansar, ¿no? De tanto sufrimiento. Efectivamente, sí, es muy importante obtener ese perdón, porque todo el mundo, cuando te sucede algo de esto, no, en primer lugar, y lo he vivido muy de cerca, en primer lugar, no culpas a la primera persona que no culpas, parece una paradoja, es al que ha cometido el atentado, ¿eh? O sea, cuando se produce un atentado contra alguien, sí, los familiares más cercanos, en primer lugar, no piensan en el individuo que ha cometido el atentado. Piensan en el entorno político que cobija a ese individuo o al resto. Sí, correcto. De hecho, no, es que yo creo que todos, cuando hemos visto, mejor dicho, afortunadamente, tengo que hablar en pasado, hemos visto estas cosas, creo que nuestro odio no se centraba primero en quién lo hizo, porque aparte no se sabía muchas veces, sino en quiénes lo estaban permitiendo y quiénes además en algún momento alardeaban de estar en una especie como de agua rara, por decirlo de alguna forma, unas aguas bravas en las que ahora estoy aquí y ahora estoy allá, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues en hemerotecas, porque hablamos un poco de los años 78, 80, queda reflejado en aquella época, pues para quien lo recuerde, era raro el día que no atentaban contra un policía, contra un guardia civil. Contra inocentes. Y llegaba un momento que esas mismas personas, o los familiares, se pensaba, bueno, hoy nos ha tocado a nosotros, pero a ver si cambia el tercio y matan mañana a un concejal o a un político para que esto se acabe. Y es lamentable que una víctima piense eso,
pero también es comprensible, porque claro, que una víctima está pidiendo, bueno, mañana a ver si ya no les toca a los nuestros y les toca a los que verdaderamente van a cortar el grifo. Claro. Y entonces eso te da un poco la idea, aunque no sea así, ¿no? Pero es la idea que subyace pues en el pensamiento de cualquier víctima. Puede pensar, bueno, pues si esto cambia, si esto le toca a otras personas, puede cambiar. Es que yo creo que la connivencia que ha habido entre una parte y otra, en muchos casos, entre lo que era el terrorismo y la facción política, la clase política, creo que en algunos casos era bastante evidente. Sí, es cierto, era muy evidente, y la prueba pues la hemos visto en que cuando cambió una forma de pensar y una forma de actividad, pues lamentablemente ha habido siguiendo atentados terroristas, pero se ha buscado enseguida la resolución política, se ha buscado enseguida el acuerdo de las partes, y ahora bueno, pues a lo mejor sería motivo de una charla mucho más profunda y de otro tipo, pero estamos viendo cómo hasta el terrorismo lo mueve el dinero, cómo todos los intereses se mueven por dinero, y que ha sido tan fácil que pare la actividad terrorista como legalizar los grupos radicales y que obtengan un beneficio económico por estar presente en las instituciones. Efectivamente. O sea, es duro, pero es cierto. Qué duro lo que estamos escuchando hoy aquí en la Estereomanía, y es una pena que el tiempo se nos esté marchando. Ismael, yo luego voy a hablar contigo, cuando acabemos esta entrevista no me vas a colgar porque quiero hablar un momentito contigo, pero sí quiero antes de nada que nos digas dónde podemos adquirir Uy, a la garganta se me acaba de... Bueno, estas son las cosas del directo. ¿Dónde podemos adquirir este libro? Tanto porque sé que está en formato físico como en formato digital, y también pues formas de ver pues tu página web, que yo la tengo aquí delante, Facebook, etcétera. Pues se puede encontrar pues en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en las grandes librerías, porque tiene una distribución a nivel nacional bastante importante. En el País Vasco, pues a través del CAR, que está en San Sebastián, en Bilbao, es una gran librería. Y luego, pues como digo, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en las NAF, en los centros importantes, incluso en algún sitio que se ha acabado y bueno, pues han tenido algún problema de recibirlo, en un par de días lo tienen para traerlo a la librería, o sea que se encuentra con facilidad. Y como decía en el programa de la semana pasada con Ángela, para aquellos que os cueste levantar el culete del asiento, está la versión ebook, que en todos estos sitios, además en Amazon creo que también, sí, en Amazon también lo podéis descargar de una forma, además con un precio muy baratito, con lo cual nadie puede perderse un trocito de la historia de este país, narrada quizás de otra forma diferente, porque como bien ha dicho Ismael, y yo estoy completamente de acuerdo, la historia la tenemos que tener presente, porque la sociedad que pierda su historia realmente pierde todo lo que tiene, y al final vuelve a caer en los mismos errores, con lo cual es importante siempre tener esa historia ahí detrás. Efectivamente, la historia que no se conoce estamos obligados a repetirla. Bueno, de todas formas ya sabes que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, o sea que bueno. Ismael, solo te voy a dar un apunte porque se nos está acabando el tiempo. Quiero decir a los oyentes que Ismael tiene en su página web, que es Ismael Álvarez Toledo, Álvarez de Toledo. Álvarez de Toledo, exactamente. Es que desde aquí no veo bien la letra. Álvarez de Toledo, wordpress.com. Tiene artículos realmente interesantes. Tiene artículos que dan caña, pero bien, porque yo los he estado ojeando y hay algunos que me han encantado. Y de verdad, os lo recomiendo. Os lo recomiendo. Repito, Ismael Álvarez de Toledo. .wordpress.com para que leáis los artículos. Ismael, hoy ha sido un placer hablar contigo y me hubiera encantado poder tener más tiempo, pero ya sabes, la radio tiene sus minutos. Muchas gracias, lo entendemos, y bueno, espero que haya servido para dar unas pinceladas históricas sobre hechos que nos han conmovido a todos. Pero sí te voy a pedir una cosita.
En este programa tenemos una manía, es una manía un poco rara, no lo suele hacer nadie, ¿sabes? Pues eso lo hacemos nosotros. Y es que siempre dejamos entre 1 y 2 minutos a la persona a la cual entrevistamos, a la cual estamos de charla aquí con nosotros, que diga lo que quiera. Que los micrófonos de nuestro programa y por tanto de todas las emisoras que emiten este programa sean por un momento, durante ese minuto, minuto y medio, pues de nuestro entrevistado, sin que yo tenga que formular preguntas ni hacer comentario. Así que te dejo ese minuto y medio para que aquello que quieras decir lo puedas decir. Adelante, Ismael. Pues empezaría con una frase que me dijo la protagonista de esta historia. No es una frase suya, era una frase cogida de algún libro de frases y que se resumía de la siguiente manera: solo yo conozco mi historia, solo yo puedo juzgarme, criticarme y aplaudirme. Es de todo modo comprensible que la actividad que esta mujer llevaba a cabo no era entendible, ni recomendable, ni aplaudible por parte de nadie. Pero es una historia más, es una de aquellas cosas que pasan en nuestra querida España, de las que deseamos que nunca más se vuelva a hablar, y yo estaría encantado de no tener que escribir jamás un libro de estas características, y me hubiera gustado muchísimo, muchísimo no tener que haberlo escrito. Pero la historia está para contarla. Y la historia ya está ahí, con este libro, Diario de una terrorista, un libro que os recomendamos desde aquí de la Estereomanía. Ismael, no me cuelgues, en unos segundos estoy contigo. Gracias de verdad por habernos concedido estos minutos aquí, en la radio, en la Estereomanía. Muchas gracias.